Vale, pues vamos a continuar en este mes de octubre. eh, Estamos a día 13, con el ciclo que teníamos de los 20 misterios del, del Rosario, 20 misterios de Cristo. Y hoy vamos a hablar de los misterios que se llaman normalmente luminosos, pero que son, en realidad se dice misterios de luz. No sé por qué lo de luminosos no sé si no queda bien. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Veis todos bien la pantalla, verdad? Del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz. Oremos. Te rogamos, Señor, que el esplendor de tu majestad ilumine nuestros corazones para que podamos atravesar las tinieblas de este mundo y lleguemos a la patria de la claridad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. ¿Sabéis cuáles son los misterios de luz? Bautismo del Señor. Mm. Anuncio del reino. Transfiguración y la Eucaristía, la institución de la Eucaristía. Vamos a hablar hoy sobre ellos. Cuando el otro día veíamos los misterios gozosos, Anunciación, la visita a Santa Isabel, el nacimiento, la presentación y el niño perdido y hallado en el templo, decíamos que eran fundamentalmente misterios de la infancia. Bueno, fundamentalmente no, son misterios de la infancia. Y los misterios de luz están asociados a la vida pública de Jesús. El bautismo, las bodas de Caná, anunciar el reino, la transfiguración y la Eucaristía son momentos clave de la vida pública. Claro, todos menos uno, tienen un punto en el tiempo, ¿verdad? Porque el anuncio del reino es toda la vida pública de Jesús, como después vamos a ver. Cuando contemplamos el misterio, el otro día lo decía, aunque no estaba escrito en la pantalla, cuando contemplamos los misterios, contemplamos a Cristo con María, la vida de Cristo y los misterios de Cristo con María. Contemplamos la infancia, contemplamos la vida pública, contemplamos la pasión y contemplamos la glorificación. Y cuando contemplamos a Cristo, contemplamos también lo que podemos decir, o algo de lo que podemos decir, de la Iglesia. Porque la Iglesia es la esposa de Jesucristo. Cuando hablamos de la esposa de Jesucristo, cuando hablamos del matrimonio, hablamos de una sola carne, ¿no? ¿Cuántos años cumplías hoy? 35. 35 años de casada. Y entonces hablamos de que vosotros os comprometisteis hace 35 años, y hay que daros la enhorabuena, porque os comprometisteis a ser una imagen de cómo Cristo ama a su iglesia. Y os comprometisteis a ser una sola carne. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de que con Jesucristo tienen que formar una unidad. Entonces, lo que decimos
de Cristo lo podemos ver también en la Iglesia, o es lo que debemos de vivir en la Iglesia. Pero también hay otra realidad que es, decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros, como dice San Pablo, somos un miembro del cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces, allí donde va nuestra cabeza, vamos todos los miembros del cuerpo. Por eso lo que se dice de Cristo hay que contemplarlo también de la Iglesia y de nosotros, de cada uno de nosotros que formamos parte de la Iglesia. Que nosotros, como dice San Pablo, buenas tardes, que nosotros, como dice San Pablo, llevamos en nuestro cuerpo las marcas de Jesús. ¿Qué marcas todas? Llevamos en nuestro cuerpo los misterios de Jesús. Y si Cristo, San Pablo habla de que es el nuevo Adán, el segundo Adán, o el Adán definitivo, es porque la medida de la humanidad está en Jesús. Con lo cual, cuando nosotros contemplamos el misterio, estamos haciendo solamente un repaso. Cuando nosotros contemplamos un misterio de Cristo, deberíamos de preguntarnos de esto, cómo está la Iglesia y cómo estamos nosotros. Esto, en la Iglesia, ¿qué? ¿Qué podemos decir de lo que tiene que ser la Iglesia conforme a ese misterio de Cristo? Y cómo lo vivimos nosotros. Pues, dicho lo cual, vamos a comenzar por ese primer misterio del bautismo del Señor. Los textos hablan de una voz que del cielo dice que Jesús es el Hijo, que desciende una paloma, el Espíritu Santo, que Dios se complace en Jesús. Y el misterio del bautismo del Señor es una epifanía. ¿Suena epifanía? ¿A qué os suena epifanía? ¿Ah? ¿A qué? A manifestación. Hay una fiesta que se llama la Epifanía. El bautismo de Jesús es también una, vamos a usar una palabra griega que ya uso más veces aquí, kenosis. Una kenosis es un abajamiento voluntario, una humillación voluntaria, un abajarse de Jesús a la condición humana para después elevarnos. Y es parte de eso, porque él no tenía pecado. El bautismo de Juan es un bautismo de conversión, solo de conversión. Luego el otro bautismo, el nuestro, implica más cosas, pero el bautismo de Juan era un bautismo de conversión. Jesús no le hacía falta convertirse, pero pasa por la fila de los pecadores, humillándose voluntariamente, para después podernos ensalzar a nosotros. Entonces es un abajamiento. ¿Qué podemos decir de la Iglesia? Pues podemos decir de la Iglesia que si en el bautismo de Jesús se manifiesta que es el Hijo de Dios, cuando nosotros o la Iglesia, en la Iglesia, bautizamos, lo que se manifiesta es que aquella persona, aquella criatura, se convierte en Hijo de Dios. Ya no es uno más del mundo, es un Hijo de Dios, porque está unido a Jesús. Y si Jesús es Hijo de Dios, el que está unido a Él es Hijo de Dios. Hay una expresión que es que somos hijos en el Hijo.
la pregunta que nos hacemos nosotros al contemplar el misterio es si somos conscientes de esto. ¿Somos conscientes de esto? ¿Un no bautizado es hijo de Dios? Lo tienes claro, ¿no? Pues la mitad del mundo católico no lo tiene claro. Tienen dignidad porque son hombres, pero somos hijos por el bautismo. Hijos de Dios por el bautismo. Y nosotros, por tanto, nos tenemos que considerar así. Tenemos esa dignidad de hijos de Dios, que es un privilegio y como todos los privilegios, pues tiene cosas que nos exigen un comportamiento de hijos. Segundo misterio. No sé dónde vamos. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Se han perdido la mitad de las diapositivas. Se han perdido la mitad, o todas. Vamos a ver. Disculpad, pero es que estaban todas diapositivas, misterios de Cristo, y ahora han desaparecido. No, no, pero que no son esas. No, no son esas. Vamos a ver. Hoy es día 13. No, no sé por qué. No sé por qué han desaparecido. Bueno, cuando lo cargue, lo miraré porque lo mismo está en el otro ordenador y no se ha pasado a este, no se ha actualizado. Entonces, cuando lo cargue en el blog, intentaré cargar todos los. De momento, pues dejaremos esta imagen. Pero no está la información de lo otro. Bueno, el segundo misterio de luz son las bodas de Caná. Y las bodas de Caná son otra epifanía. ¿Cuántas epifanías hay? Las celebramos una vez al año. Bueno, las bodas de Caná son otra epifanía, son otra manifestación de Jesús. Y son el primer signo que hace en su vida pública. Pues también, al contemplar los misterios de luz, vemos el bautismo, vemos el primer signo que va con sus discípulos y su madre a unas bodas y entonces allí convierte el agua en vino. Si hemos hablado de que la iglesia es la esposa, tenemos que recordar que este misterio está en un contexto nupcial, en unas bodas. Hay 6 tinajas. San Juan suele afinar siempre en algunos detalles que luego se pueden comentar, ¿no? ¿Por qué 6? Si el número 6 es el número de la imperfección, porque no llega a ser el 7, que es el número de Dios, de la perfección. Hay 6 tinajas. Cuando veáis si repasáis esto con las diapositivas que estaban preparadas, estaba preparada un mosaico de Marco Rubnik en el que se ven perfectamente las 6 tinajas, se ve la Virgen María que le está diciendo aquello de haced lo que Él
os diga, y se ve como Jesús tiene una cosa anacrónica, porque tiene, se ve entre el manto, que tiene el costado abierto, como si estuviera resucitado, pero eso no ha ocurrido. Entonces, es muy curioso porque lo que se ha querido representar ahí es una idea que es que el número 7, la tinaja número 7, es Jesús, porque Él, su sangre, la que vertió por ahí, hoy la tenemos por la Eucaristía. Jesús es parte de lo que nos transforma. Si cambió el agua en vino, el vino de Jesús es el que nos cambia a nosotros. El Papa Benedicto, en un discurso, no lo tengo aquí apuntado porque me ha venido ahora a la mente, en la homilía de inicio del sínodo sobre la Eucaristía, comentó algunas cuestiones sobre la vid, y al comentar sobre todo esto, comentó sobre las bodas de Caná. El vino de Jesús, el que nos da Él, que es su sangre, nos cambia, nos transforma a nosotros. Las bodas de Caná nos manifiestan que nosotros tenemos que aceptar el mandato de María también, que es haced lo que Él os diga. Y nos contemplamos dentro de esa escena en la que muchas cosas del mundo nos importan, como aquellas tinajas que se habían quedado sin fiesta y en fin, pero que al final lo que vale no son las tinajas de aquella fiesta, sino que lo que vale es Jesús, que es Él el que nos permite continuar cualquier cosa. A veces las cosas se truncan, como aquella boda, no tenemos vino, no se puede continuar. Es Jesús el que nos deja continuar, porque es Él el que transforma la realidad, incluidos nosotros, a través de la Eucaristía, a través de su costado. ¿Cuándo iba a pasar la diapositiva? Pero es que no tenemos diapositivas hoy tan atascadas. En las siguientes dos diapositivas había la explicación de algunas cosas sobre la solemnidad de la Epifanía. Hay en la Epifanía, en la solemnidad de la Epifanía, hay tres referencias a tres momentos que se celebran, que hoy en día no se escuchan el Evangelio ni se hace mucha referencia a ellos en la Eucaristía, en la misa del día de la Epifanía, en las oraciones de la liturgia de las horas sí, que son la adoración de los magos, eso lo sabemos porque el Evangelio es ese, el día de la Epifanía, el bautismo del Señor, que en la actualidad se celebra al domingo siguiente y por tanto se lee el domingo siguiente, y las bodas de Caná. Por hoy no hay ningún día en que se celebren las bodas de Caná. Lo que sí se hace es que en el ciclo C, en el que estamos, se escucha el Evangelio de las bodas de Caná a continuación del bautismo del Señor, al domingo siguiente. El 6, la adoración de los magos, al domingo siguiente, bautismo del Señor, y al siguiente, las bodas de Caná en el ciclo C, en el que estamos. Esos son los tres acontecimientos que tradicionalmente formaban parte de lo que es la Epifanía. Pero también tenemos, y en una diapositiva lo tenéis, y tenéis las citas, también tenemos en el tiempo de Navidad un tiempo especial que se llama el tiempo de Epifanía, que no es un día, son varios. Entre el 6 y el domingo siguiente
hay unos cuantos días. A veces eso varía dependiendo de, lo mismo es un día, lo mismo son tres, lo mismo son cuatro. Pero todos los evangelios que vienen allí son evangelios que nos muestran una epifanía, que nos muestran cómo Cristo se manifiesta. En la diapositiva los tenéis y se pueden repasar. Yo los voy a repasar, ahora brevemente. El primero de ellos es de Mateo 4, que es precisamente el tercer misterio, que ahora vamos a ver, que es la predicación de que está cerca el reino de los cielos. Está cerca el reino de los cielos. ¿Y cómo se predica el reino de los cielos? Dice, Jesús hacía tres cosas. Enseñaba en las sinagogas, proclamaba el evangelio del reino y curaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Enseñaba en la sinagoga, proclamaba el evangelio por las calles, con su vida cotidiana, con su vida pública, y curaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Tres cosas. Un segundo texto, la multiplicación de los panes. Es una manifestación, es una epifanía también que se lee en esos días y que en la liturgia propia de España, en el rito hispano-mozárabe, el día de la Epifanía también se hace referencia a la multiplicación de los panes. Los judíos creían que con la venida del Mesías, una de las cosas que sucedería sería la vuelta del maná, que volvería a haber maná. Sabemos lo que es el maná, ¿no? Ese pan que encontraban, pan milagroso, que encontraban cada mañana en el desierto y que daba de comer a todo el pueblo. Pues allí no cayó del cielo, pero allí resulta que en aquel descampado desértico, resulta que comen una gran multitud con un pan milagroso. Es una manifestación de que Jesús es el Mesías. Otro texto, tercer texto, a continuación de ese, la continuación de la multiplicación de los panes, es que Jesús camina sobre el mar. Una manifestación de los signos sobrenaturales. Y hace referencia también ese texto a que no habían comprendido todavía la multiplicación de los panes. El siguiente es cuando Jesús va a la sinagoga. ¿Os acordáis, no? Sí. Anuncio del reino de los cielos con tres cosas. Enseñar en la sinagoga, proclamar el evangelio y curar toda enfermedad y dolencia. Bueno, pues uno de los textos habla explícitamente de cuando Jesús va a la sinagoga, lee el rollo de la ley en que habla del año de gracia, y Jesús dice que esa escritura se cumple, es decir, enseña en la sinagoga, acude a la sinagoga a enseñar. La enseñanza de Jesús en la sinagoga es también, es decir, la interpretación de la escritura por Jesús es también una manifestación. Otro texto, y nos quedan dos solamente. La curación de un leproso. Entra dentro de esos tres que habíamos comentado antes, ¿no? Curar toda dolencia del pueblo. Y por último, cuando se lee el texto, cuando le preguntan a Juan, y entonces Juan habla de que el que tiene la esposa es el esposo, dice. Y el amigo del esposo se alegra por él. Que él tiene que crecer, Jesús tiene que crecer y yo tengo que menguar. Es decir, el misterio de lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento, porque el profeta Oseas hablaba de
más profetas, pero en su caso hace una comparación entre él y su esposa, cómo su esposa se había ido con otros, igual que el pueblo de Israel se había ido con otros dioses y no se había quedado con Yahvé. Y entonces la idea de la esposa, es decir, de que el pueblo de Israel tiene que estar con Jesús. La idea de que ha venido para desposar, el desposorio entre Jesús y el pueblo de Dios es una manifestación del reino, una manifestación de Jesús. Bueno, esos son los textos que se leen en ese tiempo de la Epifanía. Si pasamos al tercer misterio, hemos visto el primero, ¿no? El bautismo del Señor, el segundo, las bodas de Caná. Hemos hecho un paréntesis para hablar de este tiempo de Epifanía y de estos evangelios de la Epifanía, en el tiempo de Navidad. Y el tercer misterio es precisamente el anuncio del reino. Otro texto que está entre las Epifanías, que habla de la conversión. Convertíos y creed en el Evangelio, que es una de las frases posibles cuando nos ponen la ceniza, para el tiempo de Cuaresma, el tiempo de conversión. ¿Qué es la conversión? Transformación. ¿A qué? Nos transformamos en perros, en gatos. La conversión es un... Exacto. La conversión, la gran conversión y de forma diaria nos convertimos, cada cosa de nuestra vida se debe convertir a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, al final, la meta del camino es la santidad, que es vivir según la voluntad de Dios. Entonces, todas las cosas de la vida se, se convierten, se van convirtiendo, van amoldando a lo que es la voluntad de Dios. Hablamos a veces del reino. El concepto de reino, del reino de los cielos, es que la ley del reino es la voluntad de Dios. Un salmo que habla continuamente de la voluntad, los preceptos, la ley, todo lo mismo. Sí. Implantar el reino de Dios es implantar la voluntad de Dios sobre el mundo. Sobre el mundo. ¿Mm? A veces estamos un poco equivocados porque en aras de nosotros ser respetuosos con otras religiones, con otras ideas, nosotros nos vamos replegando y parece que, eh, en fin, parece que tenemos que ser nosotros un grupo entre tantos otros grupos que forman la sociedad. Y eso hay que respetarlo. Pero no hay que olvidar que para nosotros la meta es la implantación del reino de los cielos. Es decir, que toda la realidad del mundo se someta a la voluntad de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que la cultura sea según la voluntad de Dios, que la economía sea según la voluntad de Dios y que también la política sea según la voluntad de Dios. Entonces, eh, lo de que la fe se viva en la esfera privada, para nosotros no, porque para nosotros
nuestra meta es la santidad, no solamente nuestra, sino la implantación de la santidad en las estructuras sociales. Entonces, se viva según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también exige la libertad del hombre, ¿eh? Por eso nosotros luchamos por la libertad, para que todos puedan ser libres, sin oprimir a nadie. Pero la meta también es la voluntad. Porque seguimos la voluntad de Dios, somos capaces de dejar libertad al que no quiere vivir así. Un compañero, pues se graba, luego me pueden acribillar. Ahora, entonces, un compañero. No, yo el día del Corpus he quitado eso de subir al balcón, dar la bendición desde el balcón del ayuntamiento, de... No, pues yo he llegado al pueblo y le pido a la alcaldesa poder dar la bendición desde el balcón. Digo, no vaya a ser que las peñas puedan decir desde ahí un discurso. Pongamos todo tipo de banderas, de todo tipo de colores, géneros y pensamientos. Y nosotros, que somos un colectivo dentro de la sociedad y que queremos lo mejor para nuestra sociedad, no podamos subir allí a algo. Digo, y lo más, y una cosa que es tradición, es que a través del balcón del consistorio se bendice al pueblo de Dios. Dios bendice a su pueblo. Digo, pues tú lo has quitado, pues yo lo he puesto. No tenemos que tener miedo a estar en las estructuras para evangelizarlas, porque parte de nuestra santidad es precisamente esto. Quería hacer un comentario, una... Es una gran pregunta. Es una gran pregunta que en el tema de la política, la economía y todo esto social, eso lo contesta un libro que es un poquito gordo, que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y ahí están, junto con la parte del catecismo que habla sobre el comportamiento de los cristianos, pues allí está lo que la Iglesia entiende en cada uno de estos puntos, que es la voluntad de Dios para el mundo, para implantar el reino de Dios. Entonces, así de forma tan escueta, es un poco complicado de hablar porque es un tema como muy complicado también porque cuando hablamos de la cultura, hay muchas culturas y subculturas en nuestro mundo tan globalizado. Cuando hablamos de la economía, pues mm, es complicada la economía actual. Y cuando hablamos de política, pues lo que voy a votar a este por este motivo, resulta que en su lista hay otra cosa que seguro que no es parte de la doctrina de la Iglesia o de lo que Dios quiere como se actúe, ¿no? Entonces, siempre se dice en ese punto de la política el mal menor, el mal menor. Pero claro, el mal menor también en la conciencia de cada uno, en la conciencia de cada uno de nosotros, el mal menor puede ser una cosa o puede ser otra. Para unos, el mal menor puede ser votar a un partido que expulse inmigrantes y para otros el mal menor puede ser
votará un partido que va a hacer muchas cosas, aunque defiende el aborto. Entonces, todo esto es una cuestión como un poco complicada, que daría incluso para todo un ciclo de esto, pero como nunca hemos hablado de la doctrina social de la Iglesia, podemos anotar estos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, están ya programados la formación, pero para enero, febrero, marzo, pues no está programada y puede ser una sugerencia para poder hablar de alguna de estas cosas de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, no sé si te he contestado mucho o poco a esto, pero es una pregunta que tiene mucha miga. ¿Cuál es concretar y afinar la voluntad de Dios en cada momento? Es cuestión también de la conciencia de cada uno en el ejercicio de su libertad y de la búsqueda de la verdad. Em, Todo esto del anuncio del reino, de la conversión, en la Iglesia, ¿qué? Pues en la Iglesia y en nosotros es estar en el mundo, estar en el mundo. Un día surgió una pequeña discusión o un pequeño comentario en la puerta de la parroquia, porque yo hice una afirmación que como me gusta, son polémicas. Luego ya surge la idea. Digo, entendedme bien, ¿eh? Y luego lo explico. Yo no me dedico a evangelizar. Pero con Santiago, ¿cómo dice eso? No, yo no me dedico a evangelizar, esa no es mi tarea, evangelizar el mundo. ¿Cómo dice eso? Pues ya, no, porque ¿quiénes por vocación están en el mundo para transformarlo? Los laicos. El laicado, con todas sus vocaciones y sus subvocaciones y sus vocaciones personales de cada uno, son los que están en el mundo para transformar estas estructuras. Y nosotros estamos para ayudarles a buscar la verdad, a celebrar los sacramentos. Y eso también evangeliza, ¿eh? Porque eso sostiene. Pero el peso importante de la transformación del mundo, de sus estructuras, está en el laicado. Los laicos, todos los que estáis, hasta donde yo sé, todos los que estáis aquí delante de mí, sois laicos. Los laicos tenéis la parte más fuerte de la evangelización y la más importante. No estáis para estar en la sacristía metidos, ¿eh? Para estar en la sacristía, podéis estar en la sacristía, ¿sabes? Porque nos hacen falta gente también. Y rezar está muy bien, el rosario, por ejemplo, ayudar, pues es que el párroco anda muy ocupado porque anda para la residencia, para no sé qué, pues venga, yo voy a comprometerme a rezar el rosario antes de la misa. Muy bien, está muy bien. Pero lo fundamental del laicado no es eso, ¿eh? Es estar en el mundo para convertir las estructuras, para convertir la cultura, para convertir la política, para convertir la economía. Los curas no estamos para meternos en política. Lo dices, lo dices, lo dices. Sí, eso es. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, pero hay un elemento que es importante tenerlo en cuenta. Aunque es parcial, aunque es parcial,
No, ahora iba a hablar de ello, aunque es parcial, sin embargo, es comunitario. Es decir, yo parcialmente, parece que parcialmente puedo llegar a este trocito del mundo y de la sociedad para transformarla, ¿no? ¿No? Em, También dependiendo de mis responsabilidades. No es lo mismo que yo maneje una economía casera que tenga la posibilidad de manejar una economía de una empresa. Y no es lo mismo manejar la economía de una pequeña empresa que una multinacional. Pero al final yo transformo lo que está en mi mano. Pero no es parcial porque llego a donde llego, pero me tengo que sentir unido a toda la iglesia. ¿Por qué? Eso, la Eucaristía, uno de los efectos que es el siguiente, bueno, el quinto, vamos a dar un salto, ya que estamos con esto, vamos a dar un salto, ¿no? El quinto misterio de luz, la institución de la Eucaristía, es el anuncio del sacrificio de Cristo. Sin la cruz, las palabras de la Eucaristía no tienen sentido, porque no tienen sentido que diga Jesús mi sangre derramada y luego no se derrame, ¿no? Es decir, la Eucaristía tiene sentido porque es el anuncio y de alguna forma el cumplimiento profético de la muerte de Jesús. Es la redención en acto, pero es que en la Eucaristía nos unimos a Cristo y nos unimos entre nosotros, porque el Espíritu Santo nos une. Hay una oración que pide exactamente que seamos un solo cuerpo y un solo espíritu. Y en tanto en cuanto la Eucaristía, y esa es la vocación de los sacerdotes para el mundo, en tanto en cuanto se celebra la Eucaristía y participamos de ella, entonces somos un solo cuerpo. ¿Cuál? El de Cristo. Actuando con esta conciencia en nuestra vida, sabemos que lo poco que podemos hacer nosotros porque somos hombres es multiplicado porque lo hacemos siendo el cuerpo de Cristo. Y Jesús curó enfermos, caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, hizo toda clase de signos para manifestar el reino. Y nosotros lo podemos hacer siempre que estamos unidos porque somos la iglesia. Este es el quinto misterio, ¿no? El misterio de la institución de la Eucaristía que se contempla en estos misterios luminosos o de luz. Y queda el cuarto. Ahora mandamos para atrás, como no tenemos las diapositivas, puedes añadir. Pero preséntate, di quién eres por si alguien no lo sabe, porque ya es alguien importante. Bueno, pero ¿qué llevas en la parroquia? Pues eso, pues vas a hablar de la Eucaristía y conviene que sepamos que tú eres la encargada de la adoración nocturna.
también lo señala Fray Manuel hace poco, la monja de Gore, ella dice que no recibe señalando de los regalos primitivos de la Eucaristía, dice que hay dos momentos esenciales, ¿no? Todo el mundo aparentemente lo sabemos, pero dice que tenemos que poner especial, en todas las mesas, pero especial interés en el ofertorio, porque esa, cuando tú pones el vino, esa agüita de agua es lo que yo le ofrezco al Señor de la misa. Y cuando lo consagras, se convierte en la sangre del Señor y es lo que se eleva, digamos, al Padre. Y eso por un lado. Y el otro, al comulgar, debo de permanecer muy en recogimiento porque es el momento de mayor comunión con el Señor, para recibir sus gracias y sus regalos, que a cada uno de nosotros, no para mí, sino para todos. Lo recibimos no, pero Bueno, sobre, sobre esto, luego ya pasamos a la transfiguración del Señor y terminamos, porque es el misterio que nos queda, que lo dejamos para atrás. Sobre eso, dos cosas creo que son las que más o menos compartes con nosotros. La primera es sobre la eternidad, ¿no? Porque mm, al final nosotros participar de Dios es participar de una cosa en el tiempo, de algo, de alguien, de un misterio que no tiene tiempo. Es así. Lo más parecido a poder participar de algo eterno es participar cuantas más veces mejor, siempre, ¿no? ¿Cuándo hay Eucaristía? Todos los días. Siempre puedes participar de ella. Es la mejor forma de manifestar una, una cosa eterna en el tiempo, ¿no? Aunque no es exactamente así, porque en realidad en el cielo no todos los días hay misa, digamos, ¿no? Porque el sacrificio de Jesús se dio de una vez para siempre. Y la carta de los Hebreos narra cómo Jesús entra en el santuario y ofrece su sangre de una vez para siempre, haciendo pues un poco de comparación con el culto que se daba en el templo de Jerusalén. Ya no hace falta sacrificar todos los días machos cabríos, no sé qué, no hace falta, porque ya Jesús ha entrado en el santuario y se ha ofrecido a sí mismo su sangre de una vez para siempre. Y nosotros participamos de ahí, ¿no? También el Apocalipsis habla del altar, ¿no? Del altar del cordero degollado, habla del incienso delante del altar que sube con las oraciones de los santos, ¿no? Participamos de un altar del cielo y lo participamos en la tierra. Entonces, en ese sentido, es un poco lo que hablas de las misas, de antes, de después. Bueno, es que solamente hay una, ¿no? Solamente hay una porque es un sacrificio, el de Jesús. Y se celebre en el rito en que se celebre y en el momento histórico en el que se celebre, solamente hay una. Tú asistes muchas veces en tu vida a la Eucaristía, pero estás asistiendo al mismo sacrificio. Jesús es eterno y todopoderoso y entonces nosotros no podemos de una sola vez eh, ofrecer nuestra vida y muchas cuestiones y nosotros lo vamos ofreciendo, digamos, como a cuentagotas en el ofertorio. Pero mira, yo no te diría tanto que cuando cae la gotita en el agua, sino en general cuando vamos acercando, que es la segunda cuestión que te decía, cuando vamos acercando el pan y el vino al altar. Porque
Cuando se consagra una iglesia y cuando se consagra un altar, dice la rúbrica que se inciensa primero a la gente. Primero se asperge el agua y primero se asperge a la gente, a los que están presentes, y después el altar. Y cuando se va a incensar en la dedicación de los altares, se inciensa primero a la gente y después al altar. Y es que dice, casi textualmente, porque el sentido de ese altar son los fieles, porque son altares espirituales, en los que cada uno ofrece su existencia. Vamos a ofrecer nuestra existencia al altar cuando se acercan los dones. No sé si... Pero no, es verdad que tendemos a ver la Eucaristía desde un plano espiritual. Y todo esto que hemos explicado, mm, pero Jesús murió en la cruz. Su cuerpo físico colgó de la cruz. Entonces, la Eucaristía no es solamente un plano espiritual que no vemos, sino es algo que es tangible. La ofrenda, la ofrenda que hacemos nosotros de nuestra existencia no debe de ser solamente una ofrenda espiritual. A toda ofrenda espiritual le acompaña una ofrenda material. Por ejemplo, yo en mi existencia tengo a mis padres que pueden estar enfermos de temporada en temporada y tengo que... Es algo tangible, porque es algo de mi tiempo, es algo de que yo les tengo que atender o que yo tengo que hacer no sé qué, que lo ofrezco. Eso está en el plano espiritual, pero tiene una parte material importante, ¿no? La misma ofrenda económica que se hace en eso es parte de nuestra... Es decir, yo colaboro, pues dentro de poco va a ser el domo. Colaboro con mis bienes, que es tangible, material, para la construcción de un proyecto o para el sostenimiento de una misión. Es decir, yo ofrezco, no solamente hay que ofrecer, ofrezco mi dolor de espalda, ofrezco mi enfermedad y es tangible, porque el tumor que tienes lo tienes en el cuerpo y te lo extirparán o no, pero es tangible. ¿Mm? Sí, sí, es tangible, es decir, Cristo murió en... ¿Podría habernos redimido de otra manera? Seguro, porque como es todopoderoso, podría haberlo hecho, pero lo hizo a través del cuerpo. La carne de Jesús, su humanidad, es la que nos ha redimido. La carne de Jesús, porque fue la que fue clavada en la cruz.
De hecho, hay una máxima en la teología que es: la carne es el quicio de la salvación. Sin su carne, sin su encarnación y su muerte en la cruz, no habría redención. Entonces, la ofrenda que hacemos en la Eucaristía es una ofrenda espiritual, pero a toda ofrenda espiritual eh, le acompaña algo material. La viuda del templo, ¿qué hace para ofrecer toda su existencia? Echar todo lo que tenía en el cepillo. Y Jesús no le dice y Jesús le dice a los discípulos, la pone como ejemplo, y no les dice, anda, id a recoger del cepillo del templo y devolvérselo, porque con la ofrenda espiritual ya está todo hecho. Con que tenga voluntad, ya está todo, ¿no? Jesús lo pone como ejemplo. Dice, esta viuda ha echado todo lo que tenía para vivir. ¿Y eso de qué es expresión? De que se entregaba totalmente a Dios. Entonces, no hay ofrenda espiritual sin una parte material. Y si os parece, vamos ya a hablar un poco de la transfiguración, porque hemos entrado en un diálogo muy interesante, pero ya son -25 por mi teléfono, por aquí por el ordenador. Vamos a hablar un momentito de la transfiguración y ya damos por concluido la sesión de hoy. La transfiguración es es el cuarto misterio de luz, y es el anuncio de la resurrección. Es como un anuncio de la resurrección. Dice los textos de la liturgia cuando hablan de la transfiguración hay dos prefacios que hablan de la transfiguración, porque el segundo domingo de Cuaresma de todos los años, se lea de un evangelio, se lea de otro, el segundo domingo de Cuaresma se lee la transfiguración del Señor. Y el día 6 de agosto, la fiesta de la transfiguración del Señor. Dicen los textos que Jesús se transfiguró para evitar, como anuncio de la resurrección, y para evitar en los discípulos el escándalo de la cruz. Porque la cruz, sin la resurrección, es escandalosa. Porque Dios muere. El que es la existencia muere. Oye, si muere la existencia, ¿quién puede existir? Entonces, ¿para nosotros qué? La Iglesia, para la Iglesia y para nosotros, ¿qué? Para nosotros el escándalo del mal en el mundo. Es que el mal en el mundo, la guerra. ¿Por qué existe? La enfermedad, el volcán, la rana. El mayor mal del mundo ha sido la muerte de Cristo en la cruz. Porque si muere la existencia, el resto ya no tiene sentido. Si para nosotros el que da la existencia al mundo y el que la sostiene es Jesús y ya no está, ha muerto, entonces nada de lo que existe tiene sentido. Pero la resurrección vence este mayor mal y entonces quien puede lo mucho, puede lo poco. Si el mayor mal del mundo era la cruz y ha sido vencida, entonces ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Se pregunta San Pablo. Por eso la transfiguración anuncia, es un preludio de la resurrección que nos anuncia: hey, no tengas miedo a lo que va a suceder, porque el final no está en la cruz. Y si estás padeciendo, recuerda una cosa. Si estás padeciendo y lo estás pasando mal, recuerda una cosa, ese no es el final, porque el final es otro. Y bien anunciado
por la transfiguración, por participar, que muchas veces participamos de experiencias de oración, de experiencias de perdón, de misericordia, de experiencias en nuestra vida que nos llenan de vida y de alegría. Son pequeñas transfiguraciones que nos muestran que el mal en el mundo no tiene la última palabra porque ya está vencido, porque el mayor mal ya está vencido. Y con esto, pues terminamos por hoy. No sé si tenéis alguna duda, dificultad, sugerencia, reflexión piadosa. Está grabando todavía, si esto no se ha cortado, esto estaba grabando. Y entonces se ha grabado todo y lo subiré para que lo podáis repasar. Madre mía, Nuria, yo es que no hubiera resumido esta charla de esa manera, pero muy bien. Claro que sí. Y su voluntad, y siguiendo su voluntad, ya en este minuto que has tenido tú, ya yo no sé ya ni para qué. Porque es el resumen exacto de lo que he dicho. En una frase. Eres una mujer sintética. Vamos. Y haces una buena síntesis. Ah, sonaba mal, pero es que hay que llamar un poco la atención, hay que dejarse imbuir por la gracia de Dios. Dios es gracioso, entonces hay que reírse también un poco. Muy bien, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, Reina del Rosario, ruega por nosotros. El próximo lunes, a esta misma hora, pues continuamos con otros 5 misterios.